Bueno, en este momento vamos a empezar con el capítulo 7. Recordemos una cosa de este capítulo y es que la primera parte, que es la deslocalización de electrones y resonancia, eso ya lo habíamos visto en el capítulo que estaba relacionado al capítulo 2. Por lo tanto, esa parte ya el video está. Yo voy a simplemente hacer una mención de eso, pero si tienen que recordar algo, van a tener que ver ese video que está en listas del canal. Entonces, el capítulo 7 se trata solamente de la resonancia de otros compuestos que no sean aromáticos, sino también vamos a hablar de la aromaticidad, ¿verdad? Aquí está representado lo que hemos hablado en otros momentos, las estructuras resonantes y el híbrido de resonancia. O sea, el híbrido de resonancia es como una combinación de ambas estructuras resonantes. Bueno, yo voy a hacer mención a algunas cosas de estas para hacer un pequeño repaso. Los compuestos aromáticos son compuestos que tienen al menos un anillo bencénico, ¿de acuerdo? Que es un ciclo que tiene 3 dobles enlaces y estos 3 dobles enlaces están conjugados, lo que quiere decir que estos compuestos no reaccionan como reaccionaría un compuesto típicamente con 3 dobles enlaces, sino que tienen unas características diferentes y eso es lo que nos hace reaccionar de manera diferente y tener una química diferente a la química de alquenos y alquinos, ¿de acuerdo? Especialmente la de alquenos. Aquí vemos algunos ejemplos de compuestos aromáticos como es la adrenalina, la efedrina, ¿verdad? La adrenalina es ese compuesto que se produce cuando estamos en alerta. La efedrina es un vasodilatador, ¿verdad? Un broncodilatador. Y tenemos aquí otros compuestos como la anfetamina o la metanfetamina, que son drogas que también se pueden sintetizar en el laboratorio y que son compuestos aromáticos, pero hay muchísimos compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos en un inicio se les denominaba aromáticos porque algunos de ellos tenían olores muy especiales, pero no necesariamente todos los compuestos aromáticos tienen olor, ¿verdad? Ni color, algunos lo tienen. Entre más conjugación de electrones o electrones deslocalizados tenga un compuesto como son los colorantes, se puede establecer colores, ¿verdad? Entonces, pero el término aromático se quedó y ahora vamos a entender cuáles son los criterios de aromaticidad. Este es otro compuesto, ¿verdad? Muy famoso, Bayer, que tiene más la aspirina, fabricada por Bayer, que tiene más de 100 años de existencia y fue uno de los primeros compuestos. Además del anillo aromático, tenemos un éster y tenemos un ácido carboxílico. Ya sabemos que los electrones deslocalizados son electrones que se pueden mover, ¿verdad? Y que eso nos hace que podemos tener dos estructuras diferentes, estructuras contribuyentes de resonancia y que esas estructuras pueden producir un híbrido de resonancia. O sea, el híbrido de resonancia es la combinación de ambas estructuras, pero también de lo que vimos en este capítulo anteriormente, también sabemos que el híbrido de resonancia se va a parecer más al, a la estructura resonante que sea más estable, ¿verdad? Aquella, por ejemplo, que no tiene cargas o que tenga la misma cantidad de cargas una que la otra, en fin, ¿verdad? Vamos a ver que el híbrido de resonancia tiene esas características, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algunos principios que podemos tener para entender qué son los electrones deslocalizados. Entonces, recordar, electrones localizados son aquellos que están sobre un átomo pero que no se pueden mover a otro, mientras que aquí estos como son este par de electrones sobre el nitrógeno o este doble enlace que está aquí. Mientras que aquí podemos representar o podemos tener dos electrones deslocalizados que se mueven entre este oxígeno y este otro oxígeno. Por eso son las líneas discontinuas que dicen o que representan entre cuáles átomos estamos moviendo esas cargas, ¿verdad? Entonces,
para que existan electrones deslocalizados, nosotros debemos de poder tener o enlaces dobles y pares de electrones no enlazados para poder moverlos de esta manera. Aquí este se mueve para acá, vean la flecha, y este se mueve para acá. Al tener esa estructura, este hidrógeno con este carbono adquiere un doble enlace y una carga positiva. Ahora este nitrógeno y este doble enlace se mueve para acá dando una carga extra sobre este carbono, por eso el par de electrones. El híbrido de resonancia, el híbrido de resonancia se puede representar como que los electrones se mueven entre el nitrógeno, este carbono y este carbono. Vean que este carbono y este carbono está hibridado sp2, ¿verdad? Todos los electrones pueden moverse en eso. Cuando nosotros tenemos un compuesto muy similar al anterior, vemos que tenemos acá en parte electrones y aquí un doble enlace, pero tenemos un carbono sp3 acá en medio de eso. Vemos que eso impide que haya resonancia. Entonces los electrones no son deslocalizados, sino que son electrones localizados. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una carga positiva sobre este carbono porque es un carbocatión. Tenemos un doble enlace. Movemos este doble enlace hacia acá. Se produce este nuevo doble enlace entre este carbono y este. Pero la carga entonces ahora queda sobre este carbono porque es el que queda deficiente en electrones. Si nosotros tenemos un compuesto similar, pero vemos que tenemos un CH2 en medio del carbocatión y del doble enlace, este movimiento de electrones no se puede dar. Entonces, como dice la flecha, este es un carbono sp3 que impide el movimiento de electrones. Tienen que estar, vean que aquí tienen que estar estos dos enlaces y a la par está el que tiene la carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí de nuevo tenemos otro ejemplo. Este que viene para acá y se mueven estos electrones, dándonos un oxígeno con 3 pares de electrones, una carga negativa, y este va a quedar positivo cuando se mueven los electrones para acá. Estos se llaman electrones deslocalizados. Recordemos, cuando dibujamos estructuras de resonancia tenemos que ponerlas entre paréntesis. Las flechas va a doble sentido y tenemos que mostrar muy bien el movimiento de electrones. Luego, si nosotros queremos mostrar cómo vuelve esta estructura a esta, también podemos mostrar el movimiento de electrones, que sería este. El primer movimiento es este, el segundo sería este. Este movimiento y este son simultáneos para darnos esta estructura. Una vez que tenemos esta estructura, ponemos esta y ponemos esta. En otras palabras, voy a dibujar para hacerlo aquí. Este oxígeno con este carbono, este doble enlace y este. Entonces yo muevo esta que está acá y muevo esta que está acá. ¿De acuerdo? Esas hago la estructura resonante que me queda aquí, ¿verdad? Me queda un carbocatión acá, me queda el doble enlace ahora aquí y un oxígeno con la carga negativa y obviamente con todos los pares de electrones desapareados. Vamos a ver si me deja dibujarlos. Aquí, 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 aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, esas son las dos estructuras. Ahora, si yo quiero, ¿verdad? Si yo quiero mostrar cómo esta estructura vuelve a esta, entonces es cuando dibujo la flecha que indica que estos electrones se mueven para acá y estos electrones se mueven para acá. Y eso es lo que tengo, ¿ok? Entonces, para que lo vean cómo se hace por partes. Muy bien. Aquí tenemos otro en donde habíamos visto este ejemplo anteriormente, ¿verdad?
movemos este electrón, este par de electrones para acá y este se mueve para acá dejándonos esta estructura. De estas dos estructuras, esta es la más estable porque no tiene carga. Si yo quiero representar cómo vuelve esta estructura a esto, dibujo las flechas que me representan el movimiento de electrones hacia la figura original. ¿De acuerdo? En este caso, las dos estructuras son igualmente estables porque esta tiene carga negativa y aquí también hay una carga negativa. Si quiero representar cómo volvemos de esta estructura a la original o a la izquierda, debo mostrar el movimiento de electrones. Y pudiera ser que quiero dibujar otra vez la estructura aquí, ¿verdad? Haciendo esto. Entonces tengo esta, ¿verdad? Y esta. Entonces la pongo aquí y este par de electrones aquí. Y entonces los paréntesis irían desde aquí hasta aquí. Esta estructura, perdón, este no es un doble, este no es un par de electrones, este es un par de electrones, ¿verdad? Para que no se entienda bien. Entonces, este paréntesis no iría, iría hasta aquí, aunque esta es realmente esta que se representa aquí. Entonces, no es necesario tampoco escribir esta estructura. Bien, vamos a la parte en que introducimos al benceno y el movimiento de electrones o la deslocalización o el sistema conjugado que tiene el benceno. Entonces, el benceno es una molécula que tiene una fórmula molecular C6H6, en donde tenemos 3 pares de dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, vean que la representación es esta y esta son las mismas, deberían ser estructuras resonantes entre paréntesis, y si nosotros ponemos números, podría ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Estos son los mismos carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vemos que los dobles enlaces simplemente cambiaron de lugar. Eso es porque este doble enlace pasó para acá, como dice la flecha, y inmediatamente este pasa para acá e inmediatamente este pasa para acá, dándonos como resultado esta otra estructura de resonancia. Entonces, estas estructuras resonantes son igualmente estables y tienen un sistema de 3 dobles enlaces conjugados, ¿de acuerdo? Esta estructura la descubrió Kekulé en 1865. Entonces, antes de eso, lo que se suponía era que los dobles enlaces, ustedes que saben que los dobles enlaces, como vimos en el capítulo 1, tienen una longitud de enlace más corta que los enlaces sí. Solamente, entonces, al tener 3 dobles enlaces, si uno considera hacer la estructura que cumpliera con eso, los dobles enlaces son más cortos que los enlaces simples, ¿verdad? Que tenemos entre este carbono y este, aquí tenemos un doble, uno simple, uno doble, uno simple. Entonces la estructura sería así, pero en realidad esta no es la estructura real. La estructura real, me voy a devolver, es esta, donde todos los enlaces tienen la misma longitud. Entonces eso quiere decir que este sistema no es exactamente como si fueran 3 dobles enlaces aislados, ¿verdad? Esa es una de las características importantes del benceno. Entonces, también otra cosa por la que se comprobó que esto era posible es porque al hacer una sustitución por un hidrógeno, vean que aquí hay 6 hidrógenos, por otro grupo, ¿verdad? Nos daban diferentes compuestos, diferentes grupos y sustituidos y poníamos un halógeno. Y esto era completamente una reacción completamente diferente a cómo reaccionan los triples enlaces o los dobles enlaces cuando son
puestos a reaccionar con un halógeno, o sea, en las reacciones más comunes de los dobles enlaces. Por lo tanto, algo especial había, ¿verdad? En este compuesto que no reaccionaba igual que tener 3 dobles enlaces o 2 dobles enlaces. ¿Ok? Entonces, cuando se sustituía alguno de estos 6 hidrógenos por algún bromo, entonces a veces se obtenían incluso, como vemos aquí, un producto dibromado o en diferentes posiciones, ¿verdad? Vean que podemos tener un producto donde está en el carbono 1 el bromo y es en el carbono 3 o en el carbono 1 y en el carbono 4 o en el carbono 1, 2 o este otro en el 1, 2 como parte del doble enlace, ¿de acuerdo? Entonces vean que aquí todavía se dibujaba la estructura tal como si fueran los dobles enlaces más cortos y los enlaces simples más largos, ¿de acuerdo? Entonces, algo estaba pasando que los químicos de esa época decían, algo está pasando, algo raro. Y ahora nosotros vamos a entender por qué era que se daban estos tipos de productos que son disustituidos y por qué en esas posiciones, ¿de acuerdo? Que es parte del sistema conjugado. Bien, una de las cosas importantes que hay que entender es que el benceno es una molécula plana, tiene 6 enlaces carbono-carbono idénticos, o sea que la longitud de enlace, digo, el ángulo de enlace es de 120 y la longitud de todos los dobles de los enlaces sigma es la misma, no hay una diferencia como se pensaba en un momento que estaban así, sino que todos los ángulos de enlace son exactamente iguales. Entonces, cada electrón pi está compartido por los 6 carbonos y los electrones pi están deslocalizados. Como cada uno de estos carbonos, los 6 carbonos que están en el benceno, ¿verdad? Porque voy a dibujar la estructura aquí para que la tengamos de referencia. Vemos que tenemos estos 3 dobles enlaces. Si nos damos cuenta, este doble enlace está hibridado SP, este también, este también, este también, este también, este también. Los 6 carbonos están hibridados SP2. Entonces dije SP antes, es SP2. Entonces quiere decir que todos los 6 átomos están hibridados, tienen la misma hibridación. Eso hace que el sistema pi, porque cada carbono va a tener un orbital pi, hace que se forme como una nube electrónica en donde están deslocalizados todos estos electrones. Por eso se dice que los electrones pi están deslocalizados en esta nube electrónica, o sea, entre los 6 átomos. Y así es como se vería un mapa de potencial electrostático, donde vemos que los átomos no se concentran en un solo lugar, sino que están deslocalizados. Entonces, la estructura del benceno es como les dije, cuando tenemos esto, ponemos 1, 2 y aquí 3, 4, 5, 6. Luego, cuando este enlace pasa para acá, perdón, aquí lo hicieron al revés, disculpen, aquí para ver esto, entonces lo tenemos voy a dibujarlo otra vez. Este enlace pasa para acá, este enlace pasa para acá y este enlace pasa para acá y tenemos esta estructura resonante. Entonces vemos que los carbonos no cambiaron de lugar. Lo que cambió de lugar fue dónde están los dobles enlaces. Entonces, este es un contribuyente de resonancia, este es otro contribuyente de resonancia y este es el híbrido de resonancia, que también está representado por esta otra figura que vamos a usar muchísimo, que es en lugar de poner estas líneas discontinuas, hacemos un círculo que rodea a los carbonos, ¿de acuerdo? Que rodea a los carbonos, porque esto lo que nos está diciendo es los electrones están en esta nube electrónica. Me voy a devolver. En esta nube electrónica que forman todos los enlaces pi, tanto por arriba
como por abajo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta nube. Entonces, vamos a tener la representación del benceno básicamente de esta forma, ¿ok? Entonces, como dice aquí, los contribuyentes de resonancia son imaginarios, pero el híbrido de resonancia es real, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la representación del benceno. Es una molécula plana con un anillo. Todos los átomos tienen orbitales p y son 3 pares de electrones pi. Que es el criterio, cumple absolutamente todos los criterios de aromaticidad que deben tener los compuestos aromáticos. Muy bien. Entonces, para repasar, los electrones pi no pueden deslocalizarse en moléculas no planas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la molécula no es plana, los orbitales pi no se pueden traslapar, no hay traslape y eso impide que haya resonancia. Tiene que ser plano, me voy a devolver como en este caso, para que los orbitales pi puedan traslaparse y hacer una nube. O sea, este en realidad es una nube grandísima, esta es una nube grandísima, esta es una nube grandísima, esta es una nube grandísima, este también. Entonces esas nubes hacen que los electrones puedan estar aquí, 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 en toda esa nube electrónica y por eso se ve la distribución en el mapa potencial electrostático totalmente uniforme. ¿Okay? Entonces, una de las cosas más importantes es que las moléculas, para que cumplan con que son aromáticas, tienen que ser planas, ¿de acuerdo? No como en este caso, como en el ciclo octatetraeno, ¿verdad? Que tiene 4 dobles enlaces. Este es un ciclo de 8 con un doble enlace aquí y otro doble enlace aquí, 4 dobles enlaces. ¿Okay? Por eso es tetraeno, ciclo octatetraeno. No hay traslape de todos los dobles enlaces, por lo tanto, no hay aromaticidad. Entonces, los dobles enlaces que se alternan con enlaces simples en un sistema al anillo no siempre llevan resonancia, como es en este caso porque el octatetraeno no se traslapa, no está completamente plano, ven que está como doblado y entonces los únicos orbitales que se están traslapando son estos de acá. Digamos, de alguna forma, estos de aquí se están traslapando, pero estos no. Entonces, no hay realmente una resonancia. Los átomos del anillo de benceno sí se están traslapando el sistema pi, mientras que aquí vemos que solo estos se están traslapando, pero estos no se están traslapando con estos ni estos tampoco. Entonces, este es un anillo que es plano, mientras que este no es un anillo plano. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que el dibujo de los contribuyentes de estructuras de resonancia, solo los electrones se mueven. Los únicos electrones que se mueven son los electrones pi o los pares solitarios, ¿verdad? Mucha atención con eso. Pueden repasarlo en el otro video o en el tutorial que hay también en el capítulo 2, en el libro, que hay un tutorial de ejemplos escritos de cómo funciona. El número total de electrones no cambia, los electrones solo pueden moverse entre orbitales p, ¿verdad? Y solo si los orbitales p se pueden alinear de manera apropiada. Entonces, estos son algunos principios que tenemos para el dibujo de estructuras resonantes. Aquí también está resumido eso, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer, ¿ok? Y lo pueden repasar de la otra video. Esto lo voy a pasar rápido porque son los mismos ejemplos que utilicé en el video anterior. Nada más recordar con este ejemplo. Si tengo esta estructura, muevo con esta flecha el par de electrones y me queda ahora aquí y la carga consecuentemente se movió acá. El híbrido de resonancia, vean que lo dibujamos así, que quiere decir que los electrones se están moviendo entre este carbono y este carbono.
entre este carbono y este carbono, ¿de acuerdo? Entonces veamos el formalismo, las flechas, los paréntesis, eso es importante. Igual en estos otros casos. Todos estos ejemplos yo los utilicé en el video pasado, así que lo voy a pasar muy rápido porque esto ya lo vimos antes, ¿ok? Entonces, ¿qué son esto? Ok. Algunas voy a detenerme en esta porque sí vamos a tener ahora la introducción de algunos carbocationes que no habíamos visto antes. Recordemos que tenemos carbocationes que son primarios, terciarios, secundarios, ¿verdad? O terciarios que son más estables que secundarios, más estables que primarios y más estables que metilo. Ahora nosotros también podemos tener cationes alílicos, carbocatión alílico, que sería a la par de un doble enlace que tiene resonancia. O un catión alílico secundario. Este es terciario porque tengo un grupo R aquí, un grupo R y todo este carbono grupo acá con el que tiene resonancia. Entonces es un carbocatión alílico terciario. El secundario porque tiene un R más otro carbono. Este R muy probablemente puede ser, es una cadena de carbonos, ¿verdad? Que puede ser incluso un metilo, nada más. Y luego este otro que es primario, ¿verdad? El carbocatión alílico. En todos estos hay resonancia. En todos estos hay resonancia. En este también hay resonancia. Entonces, el catión alílico o carbocatión alílico terciario es más estable que uno secundario y más estable que uno primario, ¿verdad? Este es primario. Primario. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a borrar esto de los grupos porque es para que ustedes distingan cuáles grupos son. Y es importante que reconozcan cuando estamos hablando de un carbocatión terciario, primario, secundario y metílico también en este caso. Pero aquí no puede haber metílicos porque necesitamos para un doble enlace, necesitamos al menos 2 carbonos. ¿Okay? Entonces, vean que en este caso tenemos también la posibilidad de tener cationes o carbocationes bencílico terciario. A esto se le llama un carbocatión. A esta parte del benceno se le pone bencílico. Entonces, vean que el carbocatión está en el carbono que está atado aparte afuera del anillo, ¿verdad? Pero además tiene un grupo R aquí, otro grupo que muy probablemente podría ser un CH3, ¿verdad? Este R, si nosotros lo sustituimos por un CH3 y este también por un CH3, entonces tenemos, aquí es donde decimos que los grupos R son grupos, los grupos R son exactamente igual que cadenas de carbono, de compuestos que tienen cadenas de carbono, desde la más corta, que sería un CH3, hasta una de cualquier otra longitud. ¿Ok? Eso es lo que llamamos un grupo R, un grupo alquilo, es lo que se llama, grupos alquilo. Entonces, vean que tenemos el benceno, el carbocatión y tenemos otros dos grupos alquilo. Este es un catión bencílico terciario. Bencílico porque este carbocatión está pegado e enlazado al carbono, a uno de los carbonos del benceno. Un carbocatión bencílico secundario y un carbocatión bencílico primario, ¿de acuerdo? O bencílico nada más. De nuevo, este es más estable que este. Entonces, es muy importante que ustedes puedan reconocer carbocationes primarios, secundarios, terciarios, alílicos, terciarios, secundarios y primarios, bencílicos, terciarios, secundarios y primarios, y que sepan cuál es más estable que otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean que aquí ya juntando todos los carbocationes que conocemos hasta ahora, tenemos un carbocatión terciario.
es más estable que un catión bencílico de este tipo. Este es relativamente más estable, es igual de estable que un carbocatión alílico. Este a su vez es casi igual de estable que un carbocatión secundario y más estable a su vez que uno primario. Y este a su vez es más primario que uno vinílico y este más estable que uno metílico. Tienen que reconocer dónde está el carbocatión, dónde, en qué carbono está formando parte, en este caso el doble enlace, por eso es un carbocatión vinílico, o en este caso vean que es este, ¿de acuerdo? Aquí faltó el terciario, ¿verdad? Cuando tenemos un anillo bencénico que también se representa así, un carbocatión, que sería este, y aquí con 3 grupos, digamos, con 2 grupos metílicos, ¿de acuerdo? Con 2 grupos metílicos. Este se iría acá y sería más estable que este secundario, ¿ok? Se metería aquí, seguiría este y ya después el orden seguiría. El terciario, de hecho, este muy probablemente sea igualmente estable que este. La pregunta es, ¿por qué un carbocatión bencílico es más estable que uno que no es bencílico? En este caso me voy a devolver, porque este carbocatión tiene resonancia a través del anillo. Este carbocatión tiene resonancia, o sea, si yo hago las estructuras de resonancia, tiene al menos 3 estructuras resonantes, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes las hagan para que practiquen esa parte de las estructuras resonantes, ¿ok? Entonces voy a borrar todo esto. Entonces, las estructuras resonantes le dan estabilidad no solo a los dobles enlaces como tal, ¿verdad? En este caso, sino a estas. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que si este se mueve para acá, voy a hacer la otra estructura resonante para acá. Vamos a tener este compuesto. Aquí se movió el carbocatión y vamos a tener Cr2 y un doble enlace aquí, el otro doble enlace aquí, el otro doble enlace acá. ¿Cuál sería la otra estructura resonante? Cuando este se mueve para acá y por lo tanto la carga se mueve para acá. Entonces vean que en este caso tenemos una carga positiva aquí, pasamos a este. Esta sería la otra estructura CR2. Estoy diciendo que este es R, este es R, por eso le estoy poniendo R2. Y finalmente, esta estructura pasa para acá, este doble enlace pasa para acá y tenemos la estructura resonante acá, acá, escribirlo, cuando uno escribe todo al mismo tiempo, deja hacer. Entonces tenemos este aquí, aquí, y ahora la carga está en este carga. Y aquí CR2. Y posteriormente, la última estructura resonante sería que este pase para acá y otra vez tenemos la estructura original. ¿Y cuál sería la otra estructura original?
esta, donde tenemos el carbocatión acá, R2, y tenemos el doble enlace aquí, el doble enlace aquí. Entonces, en este caso, tenemos el doble enlace aquí, aquí y aquí. Sería este. Pues, obviamente aquí rellenando estos espacios que deberían estar ahí. ¿Okay? Entonces, estas serían las estructuras de resonancia. Por eso los cationes benzílicos son muy, muy estables, ¿de acuerdo? Entonces, por eso están en estabilidad, puede ser igualmente estables que uno terciario o puede ser en cualquiera de estas dos posiciones, ¿ok? Son súper estables. Entonces, vean que en este caso, cuando yo tengo un carbocatión y tengo 3 anillos aromáticos, la estructura, este carbocatión puede deslocalizar la carga en ese anillo, con este anillo, en este. Entonces es mucho más estable que uno que solo tenga 2 anillos y este a su vez es mucho más estable que uno que solo tenga uno. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más resonancia, mejor. ¿Ok? Muy bien. Esta otra parte también ya la vimos, que fue lo que vimos de relaciones entre pKa y, y resonancia, ¿verdad? Cuando tenemos grupos como los fenoles, que son compuestos mucho más ácidos que los alcoholes de cadena larga, ¿verdad? NO2, perdón, no quería dibujar el NO2, quería dibujar más bien el fenol solo. El fenol solo, voy a quitar esto porque si no, no me deja hacer la estructura. Entonces la voy a dibujar otra vez. Un fenol es un alcohol aromático, ¿de acuerdo? Un alcohol aromático OH. Ya de por sí este fenol tiene una pKa de 10, mucho más ácido que un alcohol normal o un alcohol de cadena larga que tiene una pKa de 15. Todavía cuando nosotros agregamos al anillo otro sustituyente que sea uno que extraiga electrones, o sea, que saque electrones, porque esta parte va a ser mucho más electronegativa. Entonces, la base conjugada, al perder el hidrógeno ácido, que es esta base conjugada se estabiliza por resonancia, ¿de acuerdo? Se estabiliza por resonancia en todo el anillo. Y entonces eso hace que esta base conjugada sea muy estable. ¿Ok? Ya nosotros habíamos visto las pK, esta es una tabla de otro libro, pero tiene los mismos valores que las pK en el libro de clase, en el libro que nosotros usamos, y vean que los fenoles tienen una pK de 10, muy similar a cuando las aminas están protonadas, ¿de acuerdo? Y es precisamente por cuando pierden este hidrógeno, la base conjugada, el fenolato, que es lo que se llama el fenolato, que sería, si solamente lo tenemos acá, por ejemplo, este, ¿verdad? Aunque fuera solito, aunque no lo tuviéramos con este nitro aquí, ya de por sí esta base conjugada es muy estable por resonancia. ¿Ok? Entonces, eso es algo que es importante de recordar. Entonces, aquí vemos la estabilización de resonancia, ¿verdad? De los grupos de la base conjugada, un alcohol y un ácido carboxílico. Los alcoholes de cadena abierta no tienen, la base conjugada no tiene resonancia. Los ácidos carboxílicos, al perder un electrón, tienen resonancia. Entonces, esta base conjugada es mucho más estable que esta. Entonces, recordar que todo eso ya lo vimos, ustedes pueden retomar eso en el capítulo
en el video que está sobre electrones delocalizados relacionados al capítulo 2. Todo esto ya lo vimos en ese momento de la resonancia, ¿de acuerdo? Y cómo se relaciona la resonancia con la acidez. Bien, entonces, esto de la resonancia, recordemos, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos, las bases conjugadas de los ácidos carboxílicos, al perder este hidrógeno ácido y quedar como la base conjugada, que es esta base conjugada, se estabiliza por resonancia y eso contribuye a que esto sea más ácido, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual los ácidos carboxílicos tienen una pKa de 5 versus los alcoholes que tienen una pKa de 15 o incluso los fenoles que tienen una pKa de 10, ¿verdad? Entonces, ahí es por eso se explica parte de la estabilización de resonancia y la acidez de los ácidos carboxílicos. Estabilización de la base conjugada. Entonces, recordar qué es esto. Cuando un ácido carboxílico pierde este hidrógeno ácido es porque reacciona con alguna base fuerte. Esta base fuerte es la que roba este hidrógeno y este par de electrones se devuelve hacia el oxígeno y por lo tanto la parte positiva se va a acompañar a la parte negativa y por eso se forma la base conjugada. Este es el ácido carboxílico y este es el carboxilato, ¿verdad? Y aquí el equilibrio está desplazado hacia esto porque esta base tiene resonancia, por lo tanto es más estable y es una base débil y este es un ácido débil. Entonces el equilibrio se desplaza hacia donde está el ácido débil. Recordar la pKa de algunos hidrógenos, ¿verdad? Cuando un hidrógeno parte de un alcano, que es parte de un alcano, vean que la pKa de este hidrógeno es de 60, es muy básico, es poco ácido. La de un alcohol, el hidrógeno que es parte del OH, tiene una pKa de alrededor de 15, 16. Y este hidrógeno que es parte del oxígeno del OH del ácido carboxílico tiene una pKa de 4.8. ¿Ok? Entonces vean que el efecto electronegativo más el efecto resonante, ¿de acuerdo? Es lo que está influyendo en la acidez de estos compuestos y por supuesto como parte de la resonancia. Recordar que un fenol, ¿verdad? En este caso, y de nuevo, cuando reaccionan con NaOH se forma el fenolato. Este compuesto tiene una pKa de 10. Los fenoles se comportan diferente a los alcoholes, son más ácidos, ¿verdad? Un alcohol realmente casi no puede reaccionar con esta base. Esta base no es lo suficientemente fuerte para quitar este hidrógeno ácido, mientras que aquí sí es lo suficientemente fuerte. Entonces aquí el está desplazado hacia acá el equilibrio, mientras que acá probablemente se necesita una pKa una base mucho más fuerte para quitar el hidrógeno de un alcohol cíclico, pero sí sirve el NaOH para quitar el hidrógeno del fenol. El fenolato, como dijimos, se estabiliza por resonancia, ¿verdad? Entonces vean que aquí están todas las estructuras contribuyentes de resonancia del fenolato y así es como se ve la carga distribuida, mientras que aquí se ve así para un alcoxilato, que en este caso sería el del proveniente del ciclohexanol, la carga se ve completamente localizada. Entonces, recordar que los fenoles, ¿verdad? Están más, en este caso, a pesar de que es un enol, ¿verdad? Porque aquí hablamos de los enoles, que tienes un OH sobre un carbono que es parte del doble enlace, pero y que generalmente los enoles están hacia la forma cetónica más que la forma enólica, pero como en este caso los tres dobles enlaces del anillo aromático hacen una conjugación muy estable. En este caso, el fenol, o sea, la forma enólica es mucho más estable. Entonces, esta es una excepción a la regla de los
enoles y el equilibrio tautomérico que observamos en el capítulo 6 y del que hablamos en el capítulo 6. ¿Okay? Entonces vean aquí una amina aromática protonada es más ácida que una amina alifática protonada, ¿verdad? Esta pKa es menor que esta, por lo tanto esta es más ácida. ¿Ok? Esta es la anilina, que es aromática. Vean la diferencia. Este ciclo es el benceno, que tiene 3 dobles enlaces. Aquí es un ciclohexano con una amina. ¿De acuerdo? Esta se llama ciclo hexilamina y esta se llama anilina. ¿Ok? Los efectos electrónicos también los vimos en el capítulo 2, así que los voy a pasar rápido. Yo les dije anteriormente, en una diapositiva anterior, cuando yo tengo un fenol que además tiene un grupo muy electronegativo en esta posición, especialmente en la posición completamente al otro lado, que sería este el carbono 1 y este el carbono 4, este el carbono 1 y este carbono 4, se llama la posición para, ¿de acuerdo? La posición para. Vamos a ver eso después. ¿Verdad? Hay varias posiciones en el anillo, orto, meta, para. Esa es la posición para, ¿verdad? Voy a borrar esto. Es que no me quedó bien para que se lea bien, que es una R, ¿verdad? Para, ¿verdad? Que también se escribe como para. Ok, P. Este se llama el para-nitrofenol, porque en realidad viene de este compuesto aromático que es, ¿verdad? El OH y el nitro acá. ¿Ok? Entonces es el para nitrofenol. ¿Ok? Para nitrofenol. Entonces este para nitrofenol, vean que cuando la base conjugada, el fenolato, tiene, además de la resonancia en el anillo, tiene la resonancia extra de que este grupo pasa para acá y vean que la carga se puede deslocalizar hacia estos 2 electrones que están acá. Entonces, todas estas estructuras de resonancia más la estructura extra que tiene acá hace que este compuesto tenga una acidez mucho mayor que si solo tuviéramos versus que si solo tuviésemos el fenol solito, ¿ok? El fenol solito sería este. O sea, el paranitrofenol es más ácido que el fenol solo. ¿Por qué? Por el efecto de este nitro que además hace que la resonancia también se involucra la resonancia para este grupo y hace que tenga un efecto mayor sobre la estabilización de la base conjugada. Entonces, esos efectos, la capacidad extractora, como dice aquí, del grupo nitro, hace que se baje el valor de la pKa. ¿Ok? Entonces, siguiendo un poco en esa línea, ¿verdad? Siguiendo un poco en esa línea, vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí, cuando el nitro, ¿verdad? Este es el fenol solo en agua, cuando tiene la estabilización por la base conjugada del fenolato solo con el anillo. El nitro puede también estar en esta posición, que es la posición orto, y en esta posición que sería la posición 1-2, ¿verdad? Que es la posición 1-2, ¿verdad? El oxígeno, el OH en la posición 1 y el nitro en la posición 2, ¿ok? 1-2, o sea, están adyacentes, que pudo haber sido también 1-2. Esta es la posición 1-3, porque está en el carbono 3, 1-2-3. Esta es la posición 1-3 y es la posición meta, ¿verdad? Se pone meta. Entonces tenemos el
para nitrofenol cuando está el OH en la posición 1 y el nitro en la posición 4, ortonitrofenol y metanitrofenol. ¿De acuerdo? Todos estos tienen estabilización por resonancia, pero muchas veces las posiciones para son las que favorecen todavía más la estabilización por resonancia, ¿ok? Entonces veamos en el caso de la anilina, ¿verdad? Cuando la anilina se desprotona y la amina, perdón, anilina protonada se desprotona, pierde un hidrógeno ácido y se convierte en anilina solita. La anilina tiene todas estas estructuras de resonancia, ¿de acuerdo? Entonces se estabiliza la carga por resonancia. Por eso las anilinas son más ácidas que las aminas cíclicas que no tienen el benceno, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esta también la habíamos visto anteriormente. La pKa es menor aquí. Este es más ácido y este es menos ácido. ¿Ok? ¿Por qué? Vean que los grupos que son más electronegativos aumentan la acidez del fenol. Los grupos que son menos electronegativos más bien disminuyen la acidez. Aquí ustedes pueden decir, pero el oxígeno tiene pares de electrones desapareados. Sí, resulta que esos pares de electrones desapareados, en lugar de sacar electrones, como sería el efecto extractor, como lo vimos en la diapositiva, que me voy a devolver, del grupo nitro donde hace esto, ¿verdad? Más bien, este grupo induce electrones. Entonces, al inducir electrones, la base conjugada más bien no es tan más estable, está menos estable porque hay mucho más densidad electrónica concentrada en esta parte. Igual los grupos de tipo alquilo versus el fenol solo que tiene una pKa de 9, nosotros decimos de 10 porque 9.95 pues es prácticamente 10. Entonces, la pKa disminuye con sustituyentes extractores de electrones y especialmente si están en la posición 1, 4 o que son en la posición para clorofenol, para nitrofenol, fenol, para metilfenol, para metoxifenol. ¿Ok? Después vamos a ver esos nombres. Muy bien. Entonces, recordar que cuando nosotros tenemos un doble enlace y un grupo aromático y lo hacemos reaccionar con HBr, aquí va a suceder una, ¿cómo se llama? Una adición al doble enlace como la reacción de los capítulos 5 y 6, ¿verdad? Vean que no pasa nada en el fenol. No pasa nada en el anillo aromático. El HBr se introduce en los carbonos del doble enlace. Entonces, este va a atacar a este hidrógeno que es el ácido, se separa el enlace hacia el bromuro. Vean que aquí se va a formar este carbocatión. Voy a poner el anillo aromático. El anillo aromático también se representa con un círculo y una línea para que sea más fácil de dibujar, ¿verdad? Para que sea más fácil de dibujar. Entonces, aquí el anillo aromático, vamos a tener este doble enlace donde se forma un carbocatión bencílico, ¿verdad? Que tenemos aquí el carbocatión bencílico. Voy a poner la otra línea aquí, ¿verdad? El CH2 aquí, ahora se le pegó los dos hidrógenos aquí, ¿verdad? Este hidrógeno aquí y este hidrógeno acá, ¿de acuerdo? Quedó este CH3, acá, aquí fue donde se enlazó este hidrógeno. ¿Por qué? Porque la regla Markovnikov dice, este hidrógeno se va a pegar al carbono del doble enlace que más hidrógenos tenga.
este carbono tiene 1, este carbono tiene 1. Pero si se pega acá y se forma el carbocatión aquí, como lo estoy haciendo yo, este carbocatión es bencílico y eso es mucho más estable que un carbocatión acá que sería secundario sin que sea bencílico. Por lo tanto, como dice aquí, luego el Br, ¿verdad? El bromuro que se formó de la separación de esta, va a venir y va a hacer el ataque sobre este carbono y se va a formar 100% de este producto que es el bromo en esta posición, mientras que 0% del bromo en esta posición que sería, en cualquiera de estas posiciones se podría formar el carbocatión, pero se forma preferiblemente acá, como estoy poniendo aquí, porque ese sería un carbocatión bencílico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se ve en esta reacción, en esta sección, donde dice que tenemos algunos efectos que, o sea, la resonancia y la deslocalización de electrones favorecen la formación de ciertos productos. Entonces, este producto se forma al 100%, mientras que este producto no se forma del todo. Bien, las secciones 7.2 y 7.12 no se ven, entonces esas secciones las omitimos. Voy a acabar aquí este video para hacer una segunda parte en donde vemos exclusivamente las cosas con los aromáticos y para que quede más corto. Así que nos vemos en el próximo video.